¿Cómo están? El presidente Hugo Chávez reconoció por primera vez que el cáncer que lo aqueja podría significar que no asuma un nuevo mandato en Venezuela. Él ya ha nombrado a su sucesor, el vicepresidente Nicolás Maduro. Sin embargo, si él dejara la presidencia, tendría que llamarse a una nueva elección y, por supuesto, abre un escenario completamente distinto en el país y también en la región. Queremos hablar sobre esto. Para eso vamos a conversar con el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Walter Sánchez. Don Walter, muchas gracias por estar aquí en DF-TV. Gracias por invitarme. Bueno, se abre un escenario complicado. Ya tenemos a Hugo Chávez, que tuvo una operación exitosa en Cuba, pero él ya ha dejado claro que si esto se continúa así, no podría asumir un nuevo mandato en Venezuela. La primera pregunta, y más bien de concepto, ¿podría subsistir un chavismo en Venezuela sin Chávez? Primero, una palabra de la crisis de despedida. Si usted mira las fotos, hay angustia tanto en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en Maduro, como en su ayudante, como en su familia, que son maneras de hablar de la prensa, que nos hace esos regalos para los analistas poder darnos cuenta que puede tratarse de un viaje sin retorno. De hecho, está la imagen potente del beso que hace Venezuela. Ahora, él a su vez, junto con sus oraciones, su magia y su carisma, deja un legado bien difícil de mantener, de sostener, de capitalizar. Y en ese sentido creo que tu pregunta es correcta. ¿Podrá subsistir ese capital social, político, electoral? Yo creo que el principal adversario de este tanto no es tanto Maduro. Maduro tiene destreza políticas como para sostener la transición. Se trata de llegar al 10 de enero, es muy probable que Chávez puede llegar hasta el 10 de enero cuando asuma. Así es. Pero en el manejo de las distintas facciones y fracciones al interior del chavismo, Maduro hasta el momento ha sido exitoso porque cuenta con la venia de papá, con la venia del líder, pero ahora sin ese respaldo, sin esa fortaleza detrás de Maduro, es muy probable que se empiece a disgregar el grupo que está férreamente con la huasca de Chávez detrás de él. Y en ese sentido no es el caso de Kirchner, donde se mantuvo una especie de linaje familiar. Claro. No es el caso de los Castro, donde también predominó el linaje familiar. Aquí estamos con otro tipo de linaje, pero no alcanza a tener, yo diría, la fuerza política para legitimar un segundo triunfo. También hay que considerar que la figura de Chávez siempre ha sido única y no se ha enarbolado un sucesor en periodos anteriores. ¿Eso también podría ser un factor? Y además no solo único, sino que tiene una irradiación internacional muy fuerte. Recordemos que tiene muy buenas relaciones con Irán, mejores relaciones con Cuba y así sucesivamente. O sea, estamos en presencia de un personaje que no es quizás tan histórico como Castro, pero sí va a pasar a la historia como uno de los hitos de referencia de lo que es nuestra región. Interesante el punto que usted pone, los vecinos, los socios, los amigos, por así decirlo, de Venezuela. ¿Qué pasaría con Cuba justamente si Chávez no sigue en poder? Yo creo que es como una bomba de racismo. La ausencia de Chávez, primero creo que en el caso de Cuba la va a dejar en una situación crónicamente débil. Hay como un 20% del Producto Geográfico Bruto de Cuba que depende de este negocio de apoyo, de subsidio a la energía que le hace Chávez a Cuba. A su vez Cuba paga con misioneros, médicos, doctores, practicantes que van en lo que él llama misiones, que son en el fondo operativos humanitarios que le hacen en los sectores más pobres de Venezuela, pero también en Bolivia y en otros lugares. O sea, va a haber la ausencia de una caja electoral que mantenía el liderazgo de Castro, también ciertas cajas electorales de otros países, no confesados, pero también llega plata a otros países que no haber mermado eso. Y después, en relación a la negociación del fin de la guerrilla en Colombia, es interesante esto.
a Castro la guerrilla le hace, perdón, a Chávez la guerrilla le hace caso, no le obedece, pero tiene ascendiente sobre la guerrilla y por lo tanto... Se ha especulado, de hecho, de las malas lenguas dicen que Chávez en algún minuto hubo una asociación, por supuesto, sin duda, no solo las malas lenguas, yo creo que eso ha sido un hecho de la causa. Entonces la palabra de Chávez para negociar en Oslo, para negociar en Cuba, para la guerrilla era importante. Ahora, Maduro no tiene esa estatura y eso podría nuevamente entrabar el proceso tan clave, ¿no es cierto? Nosotros estamos unidos en Colombia por varias razones, la operación Transpacífico nos une a Colombia. Importantes relaciones comerciales. Relaciones comerciales, entonces si eso, la desaparición de Chávez para algunos les puede parecer una puerta abierta para un retorno a la normalidad con Capriles o otro tipo de gobierno más similar, yo diría, a la socialdemocracia, el chileno. En cambio, para otros puede significar una merma en este proceso de regularización de la situación colombiana. Profesor, volvamos a Venezuela. ¿Qué sucede con un chavismo sin Chávez, en este caso, que tiene que abordar nuevamente un proceso eleccionario? Recordemos que cuando dimite el presidente, tomando el nuevo mandato, se da un periodo de 30 días para llamar a nuevas elecciones. Recordemos que en las elecciones pasadas la oposición, representada por el candidato Capriles, tuvo muy buena aceptación, muy buenos votos, de hecho fue bastante peleada. ¿Podría Capriles alzarse como nuevo presidente o podría la oposición tener una mayor chance de llegar al gobierno de Venezuela? Lo que se sabe es que la oposición está tomando este proceso con mucho tino, no está haciendo leña del árbol caído, cuestión que es muy importante, no es el momento de plantear una política anti-Chávez ahora porque hay una emoción popular muy favorable al líder y por lo tanto lo que está pensando de alguna manera esta especie de alianza democrática que se ha creado para oponerse a Chávez, esperar que baje la tensión de su eventual desaparición o más crónica enfermedad para empezar a rearticular lo que fue el capital electoral de Capriles. La prueba va a estar este fin de semana, donde vienen elecciones muy pronto, 1 o 2 semanas más, y vamos a ver si Capriles logra mantener 8 o 9 estados que le dan un poco el síntoma de su fortaleza política. Pero no es un momento favorable ahora para irse en una campaña pre-campaña anti-Chávez, porque están todos los elementos humanitarios, todo el carisma de él. Mucha sensibilidad, por lo tanto, me dio mucha tranquilidad una declaración que hace al ABC, el que dirige este frente democrático, de que ellos están esperando que se calmen las aguas para rearticularse internamente y ahí plantear una plataforma electoral. Por el momento yo creo que los principales problemas de Maduro va a ser de alguna manera sujetar a los grupos más radicales, más izquierdistas, más revolucionarios de la propia coalición bolivariana. Profesor, por último, ¿qué sucede con Venezuela? Tendríamos que esperar qué es lo que finalmente define a Chávez, finalmente si se dan a nuevas elecciones, pero en ese periodo, en este complicado periodo, ¿qué pasa con un país que claramente comienza a pensar en nuevos líderes, en nuevas formas, en nuevas quizás reformas? Ahí, por supuesto, como usted decía, si Maduro asume como vicepresidente y como sucesor, hay un cambio de mando importante en términos de ideas. ¿Qué pasa con el país finalmente? Bueno, en este proceso. Yo creo que la magia de Chávez ha sido que con el corazón ha logrado más o menos captar el corazón de la población más pobre venezolana y en ese sentido sería importante que cualquier campaña no signifique una pérdida de esos beneficios sociales que tenían que darse. Pero con la otra mano en el bolsillo él ha sido bastante pragmático, no ha habido un festín de la banca, pero la banca no ha perdido los ritmos de crecimiento de la economía venezolana, lamentablemente descansando en el opio del petróleo, ¿no es cierto?, que cura todos los males del país, pero así es, no ha ido retrocediendo, con índices de crecimiento relativamente comparables a los del resto de la región. Entonces, ahí también uno ve como los dos Chávez, uno que es muy emocional, que es muy de un lenguaje muy antiimperialista, muy anticapitalista, pero en la práctica él ha tenido una mano suave con la industria bancaria, con ciertas industrias que no sean las claves, que él las nacionalizó, y por lo tanto ese sector
que podría estar encabezando su eventual destronamiento, está relativamente tranquilo. Sin él, este sector va a estar más preocupado porque no va a haber estabilidad. Y claramente sin él cambian muchos de los paradigmas, si podemos decirlo en algún sentido, de un presidente que ya ha estado durante varios años en el poder y que claramente por un tema de enfermedad podría ver un cambio en la situación. Ahora, lo positivo, ¿no es cierto?, es que Crapile no inventó su votación, tuvo una buena votación, es un liderazgo joven, es más moderno, no piensa deshacer este legado de protección social que entrega Chávez, y en ese sentido yo creo que se abren aire fresco para que pueda volver a democratizarse en una nueva etapa en Venezuela. No le ha sido fácil desde Carlos Andrés Pérez hasta hoy día instalar una democracia. Yo diría el gran causante de esto es la excesiva riqueza petrolera. Perfecto, profesor, le agradecemos mucho este análisis. Gracias a usted. Que esté muy bien. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.